grabación. Aquí. En el Salmo 4, curiosamente es un salmo que se usa, se suele utilizar como oración. Eh, Incluso se llama en algunas Biblias la oración vespertina. Y hay muchas personas que incluso lo repiten cada día por la noche. Y está muy bien, de hecho. Pero en esta tarde lo que vamos a hacer es entrar en su mensaje, sobre todo. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir? Su mensaje en sentido general. Vamos a leerlo y luego entonces entramos en los detalles de las explicaciones. Dice, responde a mi clamor, Dios mío y defensor mío. Dame alivio cuando esté angustiado. Apiádate de mí y escucha mi oración. Y vosotros, señores, ¿hasta cuándo cambiaréis mi gloria en vergüenza? ¿Hasta cuándo amaréis ídolos vanos e iréis en pos de lo ilusorio? Sabed que el Señor honra al que le es fiel. El Señor me escucha cuando lo llamo. Si os enojáis, no pequéis. En la quietud del descanso nocturno, examinaos el corazón. Ofreced sacrificios de justicia y confiar en el Señor. Muchos son los que dicen, ¿quién puede mostrarnos algún bien? Haz, Señor, que sobre nosotros brille la luz de tu rostro. Tú has hecho que mi corazón rebose de alegría, alegría mayor que la que tienen los que disfrutan de trigo y vino en abundancia. Y el versículo 8, ¿verdad?, que es el más conocido, en paz me acuesto y me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Este salmo se le considera como una continuación del Salmo 3, porque van más o menos en un mismo mensaje, en una misma forma de hablar de esa protección de Dios y sobre todo al caer la tarde, al caer la noche, el salmista repasa las dificultades del día y a pesar de esas dificultades se siente satisfecho porque sobre todo se alegra de que en cada una de ellas Dios estuvo con él. Hay una sensación de paz y tranquilidad, él dice, que se apodera de él porque se da cuenta de que así como Dios ha sido su apoyo en las horas de angustia, también lo guardará en la noche. Se ha sugerido también que incluso el Salmo 5 pudiera ser una continuación de esta idea, ya lo veremos más adelante. Y el Salmo 4 como oración es una oración muy apropiada para el culto vespertino, porque está saturado de un espíritu de autocrítica, reflexión, e intenta poder entrar en una dinámica de agradecer la protección de Dios, pero también, sobre todo, valorarla. En el versículo 1, el salmista habla, responde a mi clamor, Dios mío y defensor mío. Fíjense la forma de referirse a Dios, defensor. Hay muchas maneras como uno puede llamar a Dios, pero hay momentos, sobre todo en momentos de necesidad, que es oportuno que le llamemos tal como la necesitamos. Y tal vez en un momento de dificultad el título de defensor viene muy bien. Imagínense en un momento de dificultad, Señor mi juez, igual no es lo mejor, no es el mejor título ahí, pero en un momento de dificultad, mi defensor encaja muy bien con lo que está ocurriendo. El salmista está hablando de que Dios no necesariamente lo libró de todas las dificultades, pero que aún en medio de ellas estuvo con él. Habla de cómo Dios convierte en honra su infamia, como por cuestiones que otros podrían agobiarle, pero cómo Dios le puede librar. Hay en el versículo 4, si os enojáis, no pequéis, dice mi versión. Esto es una idea que luego en el Nuevo Testamento Pablo lo va a repetir.
Conocemos más el versículo que dice esto mismo en el Nuevo Testamento que en el Antiguo, pero fíjense, es la misma idea. Eh, Algunas versiones dicen, enojaos, pero no pequéis. Otras dicen, airaos, pero no pequéis. Entonces nos hacemos un lío con esto. Eh, ¿Cuándo un enojo sería pecado? Cuando ese enojo se desproporciona. Hay cosas por las que no vas a poder evitar enojarte. O sea, hay enojos que son lógicos. De hecho, hay enojos necesarios y razonados. Pero ese enojo yendo a la desproporción es cuando se pierde el control. Y entonces ese enojo llega a ser ya ira, que sería la palabra de la desproporción en castellano. Y entonces eso sí sería pecado, porque ya estoy descontrolado, ya no estoy llamando la atención con cierta dureza, ya estaría tirando cosas, perdiendo los papeles, y entonces esto ya me lleva a una situación que es muy diferente a estar enojado. Dice el versículo 3: sabed que el Señor honra al que le es fiel y el Señor me escucha cuando lo llamo, dice David. ¿Qué quiere decir fiel? El- a veces en castellano, cuando nos vamos a la fidelidad, decimos, bueno, el que lo cumple todo, el que lo hace todo. El- Fidelidad, la palabra sería piadoso. Más que fidelidad sería piedad, piadoso. ¿Qué es la piedad? La piedad es la práctica del cristianismo, no la teoría. Es aquel que se inclina hacia Jesús, aquel que se inclina hacia Dios en su búsqueda. Entonces, ¿qué sería un fiel en este caso? Dios va a bendecir a aquellos que le están buscando. Si lo decimos bien, adecuadamente, abrimos el mensaje para que pueda llegar a más gente, podríamos decir. Pero si lo... No, es que solo el fiel, entonces hacemos una clasificación de quién es fiel y quién no, y entonces como que se deja mucha gente fuera. Y no es la idea que está transmitiendo David. David está transmitiendo la idea de aquellos que buscan a Dios, entonces esos van a recibir su bendición, porque Dios no los va a dejar desamparados. Están buscándole. Y toda persona que sale en búsqueda de Dios, ¿qué ocurre? Lo encuentra. Dios prepara la, las cosas para que la persona se encuentre con Él. Si hay alguna petición que Dios siempre va a escuchar, es de la persona que sale en su búsqueda. Siempre lo va a encontrar. Y Dios preparará las condiciones para que así sea. De la misma manera habla de que siempre que ha clamado a Dios, Dios ha escuchado. Dios siempre escucha nuestros clamores. Que no responde como nosotros quisiéramos, y eso es otra cosa. Pero Él siempre nos escucha. David habla en este sentido de el servicio a Dios cuando se refiere a la piedad, y está seguro de que Dios oirá nuestras oraciones y también de que nos librará de las situaciones que nos hacen mal. Ahora, recordar que esto no es el campo de fuerza liberalizador de todo. Lo que está hablando es de la verdadera confianza, es una cuestión de confianza en Dios. ¿Está Dios conmigo siempre? Sí. Y el asunto es que algunos dicen, bueno, si me pasó algo malo, no. No, en realidad no tendría que ver. Si fuéramos conscientes, hay muchas situaciones, aún las negativas, que si Dios no hubiese estado con nosotros hubiesen sido mucho peores. No sabemos que a veces lo que nosotros consideramos negativo, seguramente que desde la vista de Dios es una gran batalla librada. Sin embargo, desde nuestro ojo probablemente sea una pérdida. Dice David en el versículo 6: muchos son los que dicen, ¿quién puede mostrarnos algún bien? Ah, Señor, que sobre nosotros brille
la luz de tu rostro. Hay una frase que se atribuye a Gandhi, que él decía: el cristianismo como teoría está muy bien, pero el problema es que no conozco cristianos, no conozco personas que vivan de acuerdo a la altura de lo que ahí dice. No cometamos el error de aplicar el mensaje de Dios a los seres humanos como tales. Los seres humanos seguimos el mensaje de Dios con la intención y el reconocimiento de que somos pecadores, de que somos con tachas, para que ese mensaje nos reavive, ese mensaje nos purifique. Pero no somos nosotros lo que tenemos que mostrarle al mundo la salvación. Nosotros tenemos que enseñarle a Cristo. Y es Cristo el modelo, no nosotros. Entonces, por lo general la gente pregunta: ¿y quién me mostrará? ¿Quién será el bueno aquí? Nosotros podemos abrir otras preguntas. ¿Qué es la felicidad? ¿Qué es la verdadera felicidad? ¿Hay algo que usted le puede enseñar a la gente que pueda llevarlo a una verdadera felicidad fuera de lo que es Dios? No. Entonces nosotros no podemos mostrar, en realidad, mostrarnos como un ejemplo a seguir como tal. No, no. Y si la persona es materialista, quien hace las preguntas, pues imagínense el tipo de preguntas que pudieran hacernos. La típica pregunta que nunca se deja de hacer, ¿verdad? Con tantos niños muriendo en África de hambre, tantos males que hay en el mundo, ahora con el COVID, ¿cómo es posible que exista un Dios de amor que permita todo eso? Muchos son los que consideran que un Dios de amor es un Dios que esté arreglando la vida para que nosotros vivamos el mundo como nos dé la gana, a nuestra manera, y que Dios esté parando lo malo. Pero es que eso no funciona así. Y los que están esperando que Dios haga eso se van a quedar esperando. Parte del cristianismo, cuando tenemos que mostrar cómo son las cosas realmente, muchas veces a la gente no le gusta, porque ellos ya tienen una idea de cómo debería ser, incluso de Dios, cómo debería ser Dios. Muchas de las iglesias modernas de hoy proyectan un Dios que se acomoda al pensamiento humano, no los seres humanos acomodándose al pensamiento de Dios, porque esto es más fácil, realmente es más fácil, pero no es lo correcto. Las bendiciones de las que David habla aquí, ¿quiénes las reciben? Las reciben aquellos que le están buscando. Una persona que está buscando al Señor no va a ser la que luego esté cuestionando los dictámenes del Señor. Al contrario, será la persona que va a reflexionar sobre lo que el Señor dice. Será la persona que al acercarse hará autocrítica, y el propio acercamiento hacia Dios nos hace ver, mientras más nos acercamos, cuántas tachas y cuántas cosas hay más en nosotros. El versículo 7: tú has hecho que mi corazón rebose de alegría, alegría mayor que la que tienen los que disfrutan de trigo y vino en abundancia. En ese tiempo que vivía David, pues tener trigo abundante en el granero para pasar el invierno, sobre todo, y tener suficiente vino, pues se consideraban como los grandes problemas de la vida resueltos. Los hijos no había que mandar a la universidad ni a ningún sitio, así que si a los hijos se les daba techo y comida, y si yo tenía ya el granero lleno y un techo, pues poco más, tenía la vida resuelta. Hoy nosotros somos seres humanos más complejos, los que vivimos en esta sociedad, sobre todo en Occidente, y tenemos una grande lista de qué es vivir bien. De hecho, esa lista en Occidente es muy grande. A cualquiera que uno le pregunte cuál es tu ideal de vivir bien, no te va a decir tres cosas, te van a decir muchas. Ahora, el ideal que había en el tiempo de David era tener el granero lleno de trigo y tener vino. Fíjense qué cosa. Ahora bien, David dice que la alegría que da Dios es superior a eso.
No vayamos a minimizar esa alegría diciendo una alegría superior al trigo y al vino, no. Vámonos a la lista de lo que significa vivir bien hoy. Cuando una persona hoy planta, yo he hecho esta pregunta, no sé si ustedes la han hecho alguna vez a alguna persona, ¿qué significa vivir bien para ti? Y te dicen tener una casa propia, tener mucho dinero en el banco, tener salud, algunos me dicen esto, tener salud para poder disfrutar luego de todo eso, tener un buen coche, tener un buen trabajo y por ahí se va la lista. A veces incluso unos pedidos que chocan con otros. Pero David me está diciendo que por encima del ideal más elevado que nosotros tengamos de lo que es una vida buena, plena, de lo que es una vida feliz, la felicidad que da Dios, la alegría que da Dios es superior a todo eso. No es una alegría basada en las cosas y en las posesiones, sino que se presenta como una alegría mayor del ideal que podamos tener. Y tened en cuenta que todo lo que supere el ideal, en realidad ya no tiene reglas, no tiene medida, va por encima de todo. Saben, hay un famoso premio Nobel que cuando le estaban entregando el premio, en estos últimos premios Nobel, no recuerdo su nombre con exactitud, lo tengo en una cita por ahí, seguramente lo compartiré en otro momento también, pero su cita, cuando fue a recibir el premio, a mí me dejó impactado, porque dijo, ningún, ninguna innovación tecnológica que pueda hacer el ser humano puede superar la desilusión del hombre moderno. Y cuando yo lo escuché, me impactó tanto que fui otra vez a, a buscar el vídeo, lo escuché otra vez y de hecho le estoy diciendo textualmente, como lo dijo, y lo estoy diciendo de memoria. Cuando le están entregando un premio, el premio más importante de este mundo ahora mismo, el premio Nobel a una persona, y suelta un mensaje tan pesimista, pero a mí me alegró mucho que dijera ese mensaje, ¿saben? Porque él estaba reconociendo implícitamente lo que nosotros predicamos. No hay verdadera alegría sin Dios. ¿Qué es lo que más impacta a Occidente hoy? Los inventos tecnológicos. De hecho, ¿cuáles son las empresas que incluso no conocen de crisis ahora mismo? Las de los inventos tecnológicos. Es lo que está moviendo el vivir en una casa ahora automatizada y todas esas cosas que se cuentan, unos coches que van a conducir solos y cuantas cosas. Yo me acuerdo de niño que me gustaba mucho la tecnología y veía unos programas que ponían en República Dominicana sobre los japoneses. Y me acuerdo de todas las innovaciones que vi, que muchas eran simplemente proyectos y hoy ya están en nuestro día a día. Pero hay una que nunca olvido, por ejemplo el GPS. Y estoy hablando de hace 30 años. Y ponían el GPS en un coche, practicándolo allí, poniéndolo en práctica en Japón y decían, la persona saldrá hacia su trabajo y este aparato será capaz de guiarle por las calles, de decirle si hay un atasco, qué tal. Y yo veía aquello y en mi mente de niño decía, eso no será posible. Y digan ustedes hoy, ¿cuántos GPS tenemos? Tenemos en el móvil, en los coches que ya lo traen puesto, un montón de innovaciones. O sea, realmente eh, la tecnología mueve el mundo hoy. Y este hombre ya se aventuraba a decir que no hay ningún tipo de invento tecnológico, por más que impresione y por más importancia que tenga, que sea capaz de superar la desilusión del hombre moderno. En la entrevista alguien le preguntó a él que por qué él entendía que el hombre moderno tenía esa desilusión. Y esa desilusión tiene una explicación. De hecho, es una explicación científica. Después de la Segunda Guerra Mundial,
la humanidad quedó tan tocada por la guerra, por la devastación, por los muertos, por todo lo que ocurrió, que se hicieron objetivos. Y uno de los objetivos era, si educamos a las poblaciones, sobre todo estoy hablando de los países más ricos, Europa, Estados Unidos y algunos países de Asia como China y Japón, hicieron un gran esfuerzo. Vamos a educar a nuestra gente, porque cuando sean más educados y tengan más tecnología y más medios, buenos sueldos, buenos coches, buenas casas, entonces no van a pelearse entre ellos, van a vivir felices, van a vivir bien y tal. Nada de eso se ha cumplido. Bueno, perdón, sí se ha cumplido. La educación se cumplió el dinero, se cumplió lo de las casas, se cumplió lo de los coches. El problema es que falló lo otro, porque no hemos sido más felices. De hecho, la mayor desilusión de la vida, si hacemos una estadística mundial, la tenemos en los países más desarrollados. Porque al tenerlo todo, al final se dan cuenta que esas cosas no le dan la felicidad. Te dan comodidad, pero no te dan felicidad como tal. Y entonces esa desilusión que ha llegado el mundo, porque ahora es como que no hay un plan. ¿Qué seguimos haciendo? ¿Qué toca ahora? Incluso algunos han dicho el fallo es tener principios y valores. Vamos a quitar eso. Y entonces ya no tenemos... Y claro, algunos expertos dicen los principios y valores puede ser que se le haya que hacerle algún ajuste, pero es que si usted quita los principios y los valores, ¿qué te queda? Te queda el caos. Y entonces no hay un camino. Muchos de esos países también dijeron, en medio de sus planes, que el grave problema era la religiosidad de los pueblos, entonces que había que quitar la religión y quitar a Dios. ¿Y qué ha ocurrido? Francia es un buen ejemplo. La Francia atea, desarrollada, no podemos negarle que ha sido un país sumamente desarrollado. La educación francesa es una de las mejores del mundo. Ha logrado educar la población casi al 100% y en un nivel alto. Darle calidad de vida a su gente. La gente tiene los franceses de hoy tienen mucho más dinero, tienen un poder adquisitivo mucho mayor que los franceses de hace 50 años. Pero los de hoy tienen una mayor desilusión de la vida que los de hace 50 años. Y a eso se refería este hombre. No busquemos la felicidad en las cosas. Tenemos que buscar la felicidad en Dios. ¿Por qué el Salmo termina hablando de el acostarse? La Biblia tiene varias referencias al dormir. Sobre todo el dormir de la zona de Israel, que es allí se oscurece pronto. Entonces ellos hablan de la tarde como hablar de la noche, porque allí se oscurece pronto. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿se acuerdan de ese versículo? ¿Por qué dice eso? Porque se entiende que en la tarde, cuando ya la gente llega a casa, están todos, sobre todo en el entorno de la pareja, tiene que haber una autocrítica allí de si tuvieron un disgusto en el día, vamos a hablar las cosas, no dejarlo para mañana. La noche se utiliza como un elemento de la autocrítica del día, como un análisis del día, para poder reconducir incluso aquello que no hice bien. Y entonces por eso dice, al acostarme, ¿cuál sería el ideal? Que yo esté tranquilo y esté en paz. Ese sería el ideal. ¿Cómo se logra eso? Hay quien para acostarse tiene un problema serio, porque entonces se ponen a analizar el día, pero analizarlo en todo su esplendor. Y entonces ese análisis les logra quitar el sueño. Sobre todo esto es muy de la mente de las mujeres. Los hombres tenemos suficientes despistes como para no sufrir de esto. Pero las mujeres que son más analíticas, analizan con más detalles y tal, y se ponen a analizar muchas veces tanto el día, que entonces pierden el sueño de la noche. Y es muy malo esto. Al final es muy malo. Ahora, ¿cómo debería ser este análisis? Debería ser un análisis tal como lo dice el versículo. La idea de acostarme en paz
se refiere a los principios de Dios. Hay muchas cosas que hay que simple y llanamente dejarlas estar. No necesariamente todo se puede analizar. El análisis en el que siempre el ser humano no debe faltar es en el análisis de cómo estoy con Dios. Y qué bonito hacer esto al acostarnos, ¿no? Porque es como poner mi vida en condición de depositarme en Dios al dormir para levantarme con Él. Y entonces, ¿qué debo hacer? Pues lo puedo hacer mediante una oración de autoanálisis del día. Señor, entiendo que no estuve muy prudente en esto, no estuve bien en esto, qué tal, y analizarlo con el Señor. ¿Cómo puedo modificar esa acción? Si eso se hiciera cada día, ustedes se imaginan. Es interesante, de hecho hay muchas prácticas que hoy hablan los psicólogos y los que hablan del comportamiento humano que dicen una buena autocrítica en la noche ayuda muy bien. Pues fíjense, ya la Biblia lo decía, no era necesario que estos gurús lo dijeran y a veces se llevan el mérito ellos. Ya la Biblia lo planteaba, de hacer autocrítica por la noche. De hecho, muchas guías de pareja hablan de que la pareja debe hablar en la noche antes de dormir, entre ellos, de cómo fue el día, si hubo alguna tirantez, alguna cosa que haya que resolver, resolverla allí antes de dormir. Porque lo que queda pendiente hoy, ¿qué ocurre mañana? Que mañana tiene los intereses del tiempo. Y muchas veces eso es muy malo. Acostarnos en paz debería ser una iniciativa. Poner nuestras vidas en el Señor cada día para acostarnos en paz. Y que nuestro amanecer, nuestro levantar a sí mismo sea. Por eso, no solo repitamos este salmo, este versículo de en paz me acuesto y en paz me duermo, o algunas versiones dicen en paz me levanto. La idea, el concepto no es levantarse aquí, el concepto es acostarse. Entonces, en paz me acuesto y dormiré en paz. Cuando estoy en paz con el Señor tendré mejor sueño, seguro. Hay mucha gente que es muy diestra en buscar buenas infusiones para dormir, buenas pastillas, pero a veces hace falta, aparte de las buenas infusiones, también que nuestro corazón esté en paz con el Señor. Muchas veces lo que más agobia en la falta del sueño sobre todo es que nuestra conciencia se activa y nuestra propia conciencia no nos deja dormir por determinadas cosas que pueden ser muy diversas, pero una búsqueda de estar en paz con Dios, recordar que también es estar en paz con nosotros mismos. Que el Señor nos bendiga, hermanos, en esta tarde. Permita a Él que ese sea nuestro interés cada día al acostarnos. Al acostarte, procura ver poca cosa de COVID, que están con COVID para arriba y COVID para abajo. El lío lo tenemos encima, no hace falta hacerlo más vistoso, pero recordar que aparte del COVID también hay más vida, también hay más cosas y nuestra vida debe seguir, nuestra vida debe continuar, pero sobre todo en las manos de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga.